Ya tenemos los pompones hechos y ahora nos vamos a poner a hacer nuestro calentador. Para empezar haremos 22 cadenetas, 22 cadenas. Los puntos empleados para hacer son punto bajo y medio punto. Entonces empezamos con 22 cadenetas que las voy a hacer con un ganchillo un poco más grande. Este es el número 8, voy a hacer con el número 9 las 22, con el ánimo que lo que es la parte que va pegadita al pie vaya más anchita, ¿vale? Entonces haremos 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Lo dejamos ya, cambiamos al número que corresponde y tenemos las 22. Teniendo cuidado que no se nos gire las cadenas, lo vamos a cerrar. Cerraremos en la primera de las cadenas que hicimos, en este caso la última respecto de nuestro gancho. Pasamos el gancho por la última y sacando la hebra cerramos. Ahí, ya tenemos cerrado y si os fijáis tiene toda la trencita al principio. Haremos una cadeneta y empezamos a hacer nuestros puntos bajos. Los puntos bajos los vamos a empezar el primero en el punto deslizado, en la primera cadena donde hemos hecho el punto deslizado, ¿sí? Ahí vamos. Este será nuestro primer punto bajo y ahí seguimos todos los puntos bajos. Si os fijáis, estoy, ya os digo siempre, escondiendo a la vez que empiezo a tejer, escondiendo la hebra para que luego nos ahorre un trabajo. Esto, si os resulta fácil, si no, la dejáis fuera y tranquilamente después con una aguja se remata. A mí es que la aguja no me gusta nada. Cuanto menos uso la aguja, tanto mejor. Y así me olvido, por una me olvido. Estoy pasando siempre sobre las dos cadenas, o sea, de la cadeneta estoy metiendo el gancho sobre dos hebras, dejando solo una abajo para que me haga esta forma. También es posible hacerlo enganchando solo una, pero a mí me gusta más de la otra, ¿vale? Pero también va en gustos. Si alguien prefiere agarrar de dos y en lugar de meter el gancho sobre la parte de arriba, sobre una de las hebras de la trenza, también se puede. Yo lo meto en la segunda. Vale, voy a cortar ya esto porque ya he remetido unos cuantos puntos, ya está perfecto. ¿Vale? Entonces, insisto, se puede hacer pasando el ganchillo por la primera de las hebras o tomando las dos, que es lo que yo hago si queda solo una ahí. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿vale? Qué buena mi sobri con estos calentadores, ya vais a ver. Ya estoy llegando al final. El ganchillo es tan grueso que está muy bien porque vas muy rápido, pero a la vez es bastante incómodo de mover porque no es muy manejable. Pero me encanta porque al ser una lana tan esponjosa
con el ganchillo tan grueso y la lana tan esponjosa se queda un calentador gustosísimo. Vale, y aquí cerramos pasando o haciendo un punto deslizado en el primero de los puntos. Ahí, ¿vale? Esta es nuestra cadena que hemos subido, con la que hemos subido, pero en esa no, ahí. ¿Sí? Vamos allá. Punto deslizado y hemos hecho nuestra primera vuelta. ¿Vale? Ahora vamos a hacer nuestra siguiente vuelta sin girar el sentido de la labor, ¿vale? Haremos 2 cadenas que servirán como primer punto. Y ahora vamos a hacer medios puntos. Pasando la hebra por el gancho, meteremos en el segundo de los puntos. El primero hemos dicho que son las cadenas de altura y en el segundo punto es donde meteremos y sacaremos nuestras 3 hebras de una sola vez. Es la diferencia entre el punto bajo, que no se pone hebra antes de meter el punto, y el medio punto, que se pasa una hebra para luego meter el gancho en el punto. ¿Vale? Sacamos las 3 juntas y ahí lo tenemos. ¿Vale? Esto es muy fácil, solo hay que estar pendiente de pasar la hebra antes de meter el gancho en el punto que queremos hacer y luego sacar las 3 a la vez. Este es el medio punto. Bueno, pues así haremos toda la vuelta. Toda la vuelta y todas nuestras vueltas pares de nuestro calentador. Y todas las vueltas impares serán de punto bajo. Queda muy mono el punto, eso es importante, no dar la vuelta a la labor. Llegué al final de la segunda vuelta y lo único que hacemos es un punto deslizado. Bien, en el primero de los puntos. Una cadena y acordaros, el punto bajo requiere hacer el primero de los puntos. El punto medio salta el primero de los puntos porque las cadenas se consideran, ¿vale? Acordaros de eso. Ya sabemos hacerlo, solo hay que hacer las vueltas que queramos. Nosotros hemos tenido que hacer 20 para llegar desde el tobillito hasta la rodilla de mi sobrina. Voy a cerrar la tercera de las vueltas con un punto deslizado ahora y empezaremos con nuestra cuarta vuelta, que será un medio punto. Hacemos 2 cadenas y meteremos el gancho en el segundo de los puntos. Acordaros, el primero se consideran las cadenas de tomar altura, ¿vale? Pues ahí ya tenemos aprendidos los puntos y la manera de hacer. Solo tendremos que hacer las vueltas que sean necesarias. Insisto, en nuestro caso, 20. Apretamos bien el último punto, cortamos y ya solo será remeter las hebras que tengamos por ahí sueltas y colocar los pompones. Ya tenemos hecho nuestro calentador. Son, la verdad es que cuquísimos, son muy calentitos, muy agradables, muy amorosos. Vamos a pegarle nuestros pompones y vamos a rematar. Esto a mí no me gusta mucho porque la aguja no es algo que me seduzca, pero hay que hacerlo, hay que remeter, pues se remete y punto, para que nos quede perfecto. Con nuestra agujita disimulamos las hebras. Disimular las hebras es un poco de intuición, ¿no? Es ir metiendo entre medias para que no se nos vea mucho. Y los pompones, pues como estás viendo, colocarlos en los dos a la misma altura. Yo dejaría las partes de la unión, que aunque no se diferencian mucho, siempre se nota algo en las partes de dentro de las piernecitas, y los pompones los pondría en el opuesto al cierre de la vuelta, es lo que estamos haciendo, ¿vale? Le pegamos nuestros pompones y tenemos listos nuestros calentadores. Yo he unido los pompones con un nudo sencillo y bueno, realmente lo más fácil de hacer, un nudito. Ya tenemos acabados y en perfecto estado nuestros calentadores rematados y listos para llevárselos a mi sobrina, mi cookie sobrina. Están ideales, están muy mullidos, muy cariñosos, muy dulces. Y con esto hemos terminado este vídeo. Si os ha gustado, dadle al like y podéis seguirme. Estaría guay realmente. Chao, nos vemos en el próximo. Chao.